Infórmate de lo que sucede en el mundo. Décimo piso. Y volvemos hacia Medio Oriente, vamos a ir a la Franja de Gaza, donde están puestos los ojos del mundo, porque aparentemente hay un principio de acuerdo entre Israel y Hamas, por lo menos en una primera fase. Para seguir hablando del tema y profundizando, estamos en comunicación con Jorge Araneda, él es especialista en temas de Medio Oriente. ¿Cómo estás analizando este acuerdo que se logró, propiciado por el presidente estadounidense Donald Trump, y qué expectativas tenés en que finalmente se pueda cumplir y llegar a ciertos puntos de acuerdo que permitan a la larga, bueno, poner fin definitivamente a este conflicto? Bueno, hay muchos puntos que sin duda alguna desconocemos y son piezas claves, pero también un espacio gris que podría ser ocupado lamentablemente por Israel para no solamente seguir presionando a Hamas, sino también de alguna u otra forma eliminar o mantener en un estatus de la primera fase de estos acuerdos. Hay que recordar que los acuerdos no fueron planteados por ambas partes, sino fue un plan unilateral, bastante parcial y sobre todo con un ultimátum en donde a Hamas se le dio la posibilidad de aceptar o si no, en palabras del ministro Netanyahu, de terminar el trabajo, dando a entender de que se desataría un infierno sobre, lógicamente, la población civil y también sobre supuestamente los pocos miembros de Hamas que estarían lógicamente quedando en la franja de Gaza. Todo esto después de la conferencia que estuvo con Donald Trump. Eso por una parte. Y por otra parte es importante señalar de que también esto ha traído un punto de vista positivo, no solamente con la esperanza de que vuelvan los rehenes que vivos que todavía están en manos de Hamas, sino también para que por una parte se cree un cese al fuego y pueda entrar ayuda humanitaria a una población que lógicamente la necesita como ninguna. Jorge, ¿cómo fue tomado en la región? También vos estás ahí en Turquía, ¿no? Y estás en un país fundamental en términos también de lo que fueron los reacomodamientos en la región. Digo, ¿cómo fue recibida la noticia y cuál crees que fue el papel también de el resto de los países árabes en la posibilidad de que finalmente empiece a perfilarse un acuerdo de paz? Los países de la región estaban y han estado en los últimos 2 años. El 7 de octubre, hace 2 días atrás, se recordaba el segundo año de las operaciones de la invasión de Israel a Gaza. La mayoría de los países árabes hay que distinguirlo entre dos conjuntos. Primero está la población, una población que a lo largo de su historia mantiene una percepción positiva sobre la autodeterminación y el futuro de Palestina como un Estado nacional y soberano, pero no así su élite y los diferentes regímenes que controlan a su población. La mayoría de ellos ven a Estados Unidos como el nuevo enfermo de Europa, lo que fue la Turquía otomana de hace casi 100 años atrás. Tratando de buscar o tratando, como se llama, de terminar este conflicto lo más rápido posible. Primero, porque de alguna u otra forma son responsables ante el derecho internacional y el derecho humanitario de prestar toda la ayuda para que los culpables, si es que la Corte Internacional de Justicia lo determina así, lleguen a ser sancionados por crímenes de guerra y sobre todo el crimen de crimen de la humanidad, que es el genocidio propiamente tal. Pero por otro lado, la mayoría de los regímenes de la región lo que no querían eran dos cosas. Primero, que esto se siguiera extendiendo, en tanto de que la población miraba con recelo y sobre todo con enojo a los regímenes que buscaban una normalización con Israel, por mientras que se llevaba a cabo un genocidio sobre la población árabe musulmana palestina. Y por otro lado, y quizás con mayor ahínco, es porque la mayoría de los regímenes lo que no querían era tener población palestina si es que hubiera sido expulsada de Gaza, porque eso hubiera radicalizado a la calle árabe y muchos de ellos veían lógicamente una nueva primavera árabe si es que la población palestina
terminaba saliendo de Gaza y Cisjordania propiamente tal, y lógicamente tenía que ser recibida por los países de la región, sobre todo las monarquías que en la mayoría de los casos no son tan apoyadas popularmente como uno lógicamente quería. En el caso particular, las tres grandes potencias lógicamente regionales, Turquía, Irán y Arabia Saudita, miraban lógicamente y trataban de ganar puntos, no solamente en su electorado interno, menos Arabia Saudita, que es una monarquía absoluta, pero también presentarse como los agentes de paz y de resolución, y que la mayoría de los otros países lo vieran como los actores claves de este acuerdo, lo cual tiende a un espacio a una crítica, entre comillas. Jorge, bueno, hay algunos puntos dentro de esta propuesta de paz que son un poco conflictivos, ¿no? El desarme total de Hamas, la retirada total también de Israel de la Franja de Gaza, a futuro se plantean otros inconvenientes, como podrían ser, bueno, el nuevo gobierno que tendría la Franja de Gaza. ¿Qué pensás que va a pasar con esas cuestiones en particular donde evidentemente, bueno, no va a haber acuerdo ni consenso? Sí, precisamente, y eso es una excelente pregunta, una pregunta que incluso los expertos se la hacen, que es, como yo mencionaba al inicio de nuestra conversación, tiene que ver con estos puntos grises, por dos grandes aspectos. El primero es porque no sabemos quién iba a implementar cada uno de estos pasos. ¿Quién va a implementar lo que tiene que ver con la retirada de Israel? ¿Quiénes son los garantes? El garante es Estados Unidos, el que ha apoyado, financiado y lógicamente armado a Israel y que le ha dado lógicamente casi una carta blanca para actuar sobre Palestina, y lógicamente ahí no tiene que ver con Donald Trump, que es la actual administración, sino tampoco no hay que olvidar de que esto empezó con la administración Biden, por lo tanto es transversal al Estado norteamericano más que una política de gobierno o de administración. Por otra parte, se han mencionado nombres como Tony Blair. Tony Blair es una persona no muy querida por esta región, por el fallecimiento de los 2 millones de civiles iraquíes que bajo su apoyo condicional fueron bombardeados y masacrados en la guerra, como se llama, contra Saddam Hussein. Eh, eh, por lo tanto, es bastante singular. Y por otra parte, y más allá de quién fuese o quién va a actuar en términos reales, el otro punto que se discute y que muchos están ahí viendo, que es un punto gris, tiene que ver con la temporalidad. ¿Cuánto tiempo va a pasar para esto? ¿Cuánto tiempo se va a demorar que se arme este gobierno de tecnócratas que está llamado a gobernar Gaza? ¿Quién lo va a integrar? ¿Qué tipo de jurisprudencia o, entre comillas, gobierno va a tener? Por otra parte, la retirada de los soldados israelíes de Gaza va a ser cuándo, dónde, de qué forma. Hay que poner en contexto, hoy día Gaza es completamente inhabitable, el 90% de toda la infraestructura civil está por el suelo, no es que esté bombardeada, ya no existe. No existen hospitales, universidades, escuelas, habitaciones, y no solamente eso, sino de que la nueva estadística no solamente nos presenta casi 100.000 muertos de los 2 millones de personas que vivían en la zona, sino que aproximadamente el 80% de la documentación legal civil que existía en Gaza ya no existe. Aproximadamente los 180 sitios de patrimonio UNESCO declarados por Gaza ya no existen. Agua potable, infraestructura, cañerías, todo lo que tiene que ver con alumbrado público, todo lo que tiene que ver con la infraestructura para llevar a cabo servicios básicos de alimentación y calefacción ya no existen. Por lo tanto, se calcula que, en datos de expertos, que aproximadamente reconstruir Gaza tomaría unos 15 años. Y literalmente unos aproximadamente 5 billones de dólares que nadie sabe de dónde va a salir. Por lo tanto, estamos hablando de que Gaza va a tener entre comillas, fuerzas de seguridad internas por fuera de todo derecho internacional, porque no van a ser cascos azules, van a ser unas fuerzas que van a comandar países terceros, lo cual viola la soberanía de Palestina, las declaraciones de la Corte Internacional de Justicia, el derecho internacional, humanitario. Ahí hay mucho, ¿cómo se llama?, zona gris. Y por otra parte es
cuándo se va a constituir y cuándo los soldados israelitas le van a dar el mando a este, entre comillas, como ejército privado de seguridad, para no decir mercenarios. Entonces, son diferentes situaciones en las cuales nadie tiene conocimiento, más allá de lo que tiene que ver con las declaraciones de que de alguna u otra forma este gobierno le va a dar mayor autoridad a la Autoridad Nacional Palestina, que, como bien saben ustedes, no tiene legitimidad alguna frente a la población palestina propiamente tal, ni en Cisjordania ni en Gaza actualmente. Clarísimo, como siempre, muchísimas gracias por compartir tu análisis con nosotros, Jorge. Un placer y excelente jornada. Igualmente, ahí pasaba el doctor en Relaciones Internacionales y Medio Oriente de la Universidad de Ankara en Turquía, lo escuchaban a Jorge Araneda.